Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Game Flashback. Aquí José Antonio García, alias The Crow, en redes sociales. Estoy grabando la noche del 23 de abril y vamos con unas noticias del día para luego dar mis impresiones de lo que ha sido quizá la noticia de las últimas 24-48 horas más importante, que es el lanzamiento de Oblivion Remastered, y luego contaré mis experiencias con la saga en una segunda parte del programa. Así que bueno, vamos a empezar con el bloque de noticias, aunque va a ser más o menos breve. Para mí lo más destacable del día quizá ha sido la fecha de lanzamiento de Ghost of Yotei, esa secuela de Ghost of Tsushima que se anunció hace ya bastante tiempo y que bueno, el 2 de octubre de 2025 la vamos a tener con nosotros. Sony está bastante necesitada de este tipo de novedades. Está siendo un año un poquito exiguo para la máquina de la compañía japonesa y necesita este tipo de first party como el comer. Así que la fecha de lanzamiento de este juego yo creo que habrá sentado como gloria a los fans de la marca. Sin embargo, se sigue antojando bastante escaso. Hay que tener en cuenta que Sony para este 2025, aparte de este Ghost of Yotei, solo tiene en el radar Death Stranding 2 on the Beach, que está programado para el 27 de junio de 2025, este Lost Soul Aside de Ultisero Games para el 30 de mayo, una cosa un poquito que veremos a ver qué tal sale. También tenemos Marathon, que ya hablaré en el siguiente programa sobre mi opinión de este juego y los juegos como servicio en general. Así que está siendo un año muy exiguo de Sony, hay que admitirlo. Los que tengan una Play 5 tienen que estar un pelín preocupados con el rendimiento de la máquina en lo que va de año. Así que, bueno, por lo menos hay una fecha de lanzamiento, otra fecha de lanzamiento en el horizonte, pero aún así creo que no disculpa el año tan pobre que Sony está ofreciendo. Yo creo que voy a hacer un programa también sobre esto, comparando el año que está haciendo Microsoft con el de Sony, y probablemente lo publique en la próxima semana. Así como noticias también destacadas del día, ha habido una filtración de la placa base de Switch 2, que también está copando muchos titulares estos días en la máquina de Nintendo, y parece ser que se confirma que va a tener el famoso Nvidia Tegra T239, que ya se rumoreaba desde el año 2022. Parece ser que ya hubo alguna filtración por aquella época. Y sí, este va a ser el chip de Nvidia que mueve la máquina de Nintendo. Hay una foto que lo atestigua. Y si eso es así, es una noticia, entre comillas, mala para los futuros usuarios de la máquina de Nintendo, porque equivaldría a una GPU RTX 2050. Y yo puedo atestiguar que es una GPU floja. Yo he tenido un ordenador con una RTX 3050 Ti durante un año, que es una gráfica más potente que esta, y no es un ordenador, no es una gráfica que vaya a poder manejar con soltura los juegos modernos por mucho DLSS que le metas. Mi tarjeta gráfica también era compatible con DLSS, la 3050 Ti, y no. Los juegos realmente tochos, como puede ser un Alan Wake 2, como puede ser un Last of Us 1 Remastered, remake, perdón, este tipo de juego, independientemente del ray tracing, que eso ya es casi ciencia ficción en esa gráfica, pues no lo va a mover bien. Incluso juegos de Play 4 potente, una gráfica que le va a costar sudor y lágrimas moverla. Así que ahí Nintendo está lanzando un chip con una tecnología de 2020 y en pleno 2025. La verdad es que, como dije en el programa de presentación de Switch 2, Nintendo sabe sacar petróleo de hardware bastante escaso, pero aquí, pues ya va 5 años tarde. Aún así, no creo que le impida estar 8 o 10 años con esta máquina, pero vamos, que de donde no hay no se puede sacar, y estamos hablando de una máquina
Eh, bueno, bastante justita. También como otra noticia importante, ya están saliendo los reviews de Clair Obscure Expedition 33, que están siendo bastante apañados. Y Blizzard parece ser que está también rumoreando sacar Diablo 4 en Suitos. Una buena noticia para los poseedores de esta máquina, y a ver qué tal sale este por si logra hacerse. Y nada, y ahora voy a hablar sobre mis impresiones del tráiler de Oblivion Remastered. Lo vi anoche, una vez ya tuve yo mi calma para sentarme con una cerveza sin alcohol en la mano, y lo pude ver con calma, y me gustó bastante este tráiler. Fue todo una demostración de buen hacer por parte de Bethesda y Virtuos, curiosamente. Oblivion es un juego que yo jugué hace muchísimo tiempo, por 2012-2013 me lo jugué, ya cuando Skyrim estaba en la calle bastante tiempo. Yo jugué a Oblivion porque lo tenía pendiente, y he de decir que me gustó, en su época me gustó bastante. Fue un juego que yo en esa época no tenía tanto tiempo para jugar, y fui directamente a la historia. Es verdad que no me perdí demasiado por el mundo, y fui muy a degüello a lo que era básicamente la historia principal, y quizá no lo llegué a disfrutar del todo, no le saqué todo el jugo que yo creo que ese juego escondía. Así que me apetece un montón volver a ese mundo, me apetece volver a disfrutarlo. El tráiler me pareció que el lavado gráfico es muy notable, muy notable. Se le llama remaster, pero yo creo que estaría más cerca de un remake. Ahí hay una línea fina que a veces creo que es un poquito confusa. Para mí, la definición remake, claro, también suele llevar aparte un, una reimaginación de la historia, de la jugabilidad. Es como una reinterpretación quizá, ¿no?, del primer juego. Pero, por ejemplo, The Last of Us 1 se le llama remake cuando realmente podría ser un remaster, aunque sea un lavado gráfico fuerte. Y sin embargo a esto se le llama también remaster y no remake. Hay una confusión ahí. Para mí sí, se puede decir que es un remaster, porque básicamente yo creo que el núcleo del juego es muy parecido. Creo que no cambian la historia, no cambian la base, pero sí que ofrecen un montón de novedades. Por ejemplo, las animaciones de los enemigos me han parecido muchísimo más fluida, la interacción con estos enemigos. Por ejemplo, bueno, ni hablar de la sombra, la iluminación, el detalle de los escenarios, de la armadura, la vegetación. Para mí estaría más cerca de lo que es un remake gráfico que un simple remaster. Para mí un remaster, propiamente dicho, sería más bien un aumento de definición, de tasas de frames, un pulido de texturas, y eso podría ser un remaster. Vamos, como hicieron con el Onimusa, Okami, ha hecho Capcom con algunos de sus juegos. Por ejemplo, algunas ediciones definitivas que han sacado de algunos títulos como Sleeping Dogs, se puede considerar un remaster. Esto para mí es un remake gráfico, ¿vale? Que no le han querido llamar remake, quizá porque no cambia mucho en cuanto a jugabilidad, ni cambia mucho la base. Pero claro, es un remake gráfico. Es verdad que quizá un remake propiamente dicho podría ser Resident Evil 2, por ejemplo, que cambia absolutamente, cambia muchísimo de la base del juego. De hecho, cambia la perspectiva, cambia tramos enteros del juego. El Resident Evil 3 Remake, o incluso Resident Evil 4, que también cambian bastante. El Silent Hill 2 Remake, que añade zonas, quita otras. Esos son remakes. Sería para mí algo a caballo entre un remaster y un remake, este Oblivion. Y dejo ya este tema que me estoy enrollando un montón. Pero la verdad es que me ha parecido muy atractivo. Atractivo sería la palabra. Me apetece volver a este mundo. Esos efectos gráficos renovados, las caras de los personajes, esa, digamos,
aumento de la calidad de vida a la hora de jugar, que también han dicho que van a tener, la interactividad de los escenarios, de los enemigos, creo que va a merecer bastante la pena. Me apetece un montón ahora volver a este mundo de Oblivion y exprimir ese jugo que quizá en 2012 cuando lo jugué no le pude exprimir. Y así que quiero volver. Bethesda me ha ilusionado con este juego y Virtuos parece que han hecho un trabajo bastante bueno. Este estudio de desarrollo que tiene 4.200 empleados, ojo, es inmenso, que tiene sede en un montón de países y parece ser que es la sección francesa, la parte francesa de este estudio en la que se ha encargado de hacer este remaster, remake y bueno, un estudio como se ve que tiene ya un extenso pedigrí, ha trabajado en un montón de juegos de Sony, de la propia Bethesda, Hogwarts Legacy, los remakes de Horizon, un montón de adaptaciones a Switch. Es un estudio que ha hecho ya, bueno, está muy paqueteado en muchos proyectos. También se está encargando del Metal Gear Solid Delta, famoso, que también sería otra especie de remake gráfico puro, al estilo de este Oblivion Remaster. Así que creo que Bethesda junto con este equipo han hecho un trabajo muy bueno y el éxito que está teniendo el juego en Steam parece ser que lo ratifica. Hoy otra de las noticias del día ha sido que ha arrasado en Steam este juego, está vendiendo como churro, pese a estar en Game Pass. Así que eso también demuestra que el Game Pass no lo es todo y la gente que realmente quiere tener un juego y exprimirlo pasa del juego, digamos, de las suscripciones y se lo compra. Y así que este juego, oye, pues yo me alegro porque por la pinta que tiene y el cariño que parece ser que le han puesto, merece la pena este éxito y probablemente pues ya vaya a convertirse en la edición definitiva y eterna, esperemos, de este título, tal y como han sido otros grandes remaster de los últimos tiempos, como ese Diablo 2 Resurrected, que a mí por ejemplo me gustó bastante y que ya va a ser el Diablo 2, yo creo que todo el mundo va a jugar, pues esto va a pasar también con Oblivion. Y para no dejar la saga de Bethesda de lado, voy a dedicar la segunda parte del programa a mis experiencias con Skyrim. Así que una pequeña pausa musical y estamos de vuelta. Bueno, y después de esta excelente introducción musical por el gran Jeremy Soule, que compuso la banda sonora de este tremendo Skyrim, voy a hablar un poquito sobre mi experiencia con este juego y no me voy a extender demasiado porque yo no soy un apasionado de esta saga. Tampoco soy un gran apasionado en general de los juegos de Bethesda. De hecho, siempre me ha costado un poquito de trabajo ir a estos juegos. No todos los juegos de Bethesda, por supuesto, por ejemplo, un Doom, un Devil Within, Prey, que son de estudios, digamos, asociados a Bethesda, pero externos, eso no me cuesta trabajo. Esos juegos me los trago como si nada. Pero los juegos desarrollados por la propia Bethesda siempre me han dado un poquito de perezote, digámoslo así. El primer Fallout me lo jugué prácticamente 20 años después de su publicación. Oblivion lo jugué a principios de 2012, cuando acababan de sacar Skyrim, y con el subidón de Skyrim y demás, pues me lancé a jugar Oblivion. Los tres primeros Elder Scrolls no los jugué, básicamente, sobre todo porque cuando lanzaron el primero y el segundo yo no era muy pecero en esa época.
cuando lanzaron el tercero no tenía un hardware lo suficientemente potente para moverlo. Y ya sé que Morrowind también salió en Xbox, pero yo nunca tuve una Xbox, así que tampoco lo pude jugar, aunque fue un juego que sí que supe de su existencia en su época y me atrajo bastante. Y Oblivion me lo compré para PC no mucho tiempo después de que saliera. Por 2007, 2008, en una ofertita me lo compré, pero no fue hasta 2012 que me lancé a jugarlo. Fallout 3 igual, me lo jugué en 2014, 2015, un montón de años después de que apareciese. El New Vegas, Fallout 4 ni siquiera todavía me he animado a jugarlo, lo mismo me pasa con Starfield. Así que Skyrim del Elder Scrolls 5 lo jugué en 2022-2023, cuando salió la edición aniversario. Así que también tardé lo mío en lanzarme por fin a Skyrim. Pero bueno, he de decir que gracias a esa, digamos, pachorra que tuve, el tiempo que tardé en jugarlo, creo que al final me enfrenté a la mejor versión posible de este título, porque en 2013 sacaron una edición legendaria, en 2016 la edición especial, y en 2021 esta edición aniversario, cumpliéndose los 10 años de que saliera, que era como la edición más completa y que encima era como una especie de remaster. Esto sí que es un remaster auténtico, esta Anniversary Edition. Mejoraban textura, mejoraban modelado, mejoraban algunas cositas, estabilizaban el frame rate, lo hacían muy compatible con todos los cacharros del mercado. Eso sí que es un remaster, digamos, conservador, no esto de Oblivion que se acerca más al remake, como he dicho antes. Así que este fue la edición que jugué del juego, la de 2021, la última que ha habido, edición aniversario, que probablemente vaya a ser la definitiva de Skyrim. Es un juego que yo empecé a jugar en PC, en mi PC de sobremesa, pero se me estaba atragantando un poquito. Es de reconocer que es un juego que al principio me costó, hasta que no entré en la dinámica, hasta que no empecé a mejorar mi personaje, a hacer las misiones secundarias. Es un juego que me costó, así que terminó yendo a parar a mi Steam Deck. Yo tuve una Steam Deck durante más de un año, hasta que finalmente la vendí después del verano de 2023. Y aquí fue donde yo disfruté de Skyrim. Y ahí es donde le eché el número de horas necesario para disfrutar realmente de este juego. Detallitos que no he comentado. Básicamente, en cuanto a crítica, este juego fue muy laureado en su época. Ahora mismo probablemente sea uno de los juegos de rol más prestigiosos de la historia. Pero yo he de decir que, bueno, también ha vendido unas 60 millones de copias, que tiene tela, o sea, un exitazo en toda regla. Pero como iba diciendo, a mí me ha parecido que no ha envejecido tan bien como debería. He de decir que el engine con el que fue creado, el que fue el Creation Engine, que es el motor gráfico de Fallout 3, pese a que la edición aniversario se ve un poquito mejorada, es un juego que ya se ve bastante viejuno. Y eso en principio no es malo, yo no tengo nada en contra de los gráficos antiguos, ya sabéis que yo juego muchísimo retro y tal, pero un juego que requiere tantísimas horas, que requiere tantísimo compromiso por parte del jugador, que se supone que te tiene que meter en ese mundo, cuando ya tiene unos gráficos que crees que no dan la talla, digamos que resulta un pequeño obstáculo en el camino. No es lo mismo enfrentarse a un juego de 7, 10 horas con unos gráficos del año 2000 o del año 2010 que enfrentarse a un juego de 50, 60 horas, que quizás se puede hacer un pelín pesado. No sé si me entendéis, si estáis de acuerdo, pero yo creo que muchos de vosotros lo entenderéis. Por eso, por ejemplo, este Oblivion Remaster a mí me resulta muy atractivo y me apetece bastante jugarlo. Y este Skyrim se me hizo un pelín cuesta arriba del punto de vista gráfico, y fue en la Steam Deck donde realmente para mí brilló, porque sinceramente poder jugar a semejante mamotreto de forma portátil se me hizo muchísimo más fácil, en tiempo
muerto, le iba echando partidas en el autobús, aquí y allí. Al final sí que le conseguí sacar el jugo que merecía este juego. He de reconocer que yo lo jugué como si fuera un shooter en primera persona, me hice un arquero y gracias a los buenos controles de la Steam Deck para los shooters lo disfruté bastante apuntando y demás con el giroscopio y con los trackpads. Ahí empecé a disfrutar de la acción porque, aparte de lo gráfico, otra de las cosas que más anticuada se ha quedado en este Skyrim es la acción. Las luchas contra enemigos son muy pobres y eso hace que también se haga un pelín pesado y si te dedicas a luchar mucho en este juego al final te va a acabar cansando. Pero conseguí meterme en ese flow de moverme con el caballo, de ir acá para allá, disfrutando un poquito del escenario. En esa pantallita del Steam Deck para mí brilló este juego. A mí me terminó conquistándome. Al final me hice mi granja con mis personajes secundarios, hice un montón de cositas por allí, me metí en el gremio de ladrones, hice bastante secundaria, maté a un montón de dragones por ahí, me hice toda la historia principal como Oblivion, pero en lugar de las 14-15 horas que le eché al Oblivion original, aquí pude estar unas 40-50. Así que quizá no estuve las 300 que necesita este juego para hacer eso al 100%, pero en estas 40-50 horas yo sí diría que le saqué el jugo y me hice una idea muy buena de lo que este juego ofrece hoy día, que es mucho pese a esos defectitos que yo digo, que sobre todo el tema de la acción, los gráficos y quizá lo poco interactivo en que resulta en general los escenarios. Eso hoy día sí que se ha conseguido mejorar en muchos juegos de mundo abierto y juegos de rol. El propio Grand Theft Auto 5 ya fue un avance en este sentido. Cyberpunk, los Red Dead Redemption, Rockstar están... bueno, ojo, Breath of the Wild de Nintendo. Son juegos que ya están dando mucho paso hacia la dirección adecuada en los juegos de rol y mundo abierto. Y este Skyrim ya se nota un pelín escaso. Si atenemos a esa interactividad que hace que sea un pelín más, digamos, difícil jugarlo hoy día. Espero que el siguiente, el de Scroll 6, mejore mucho en ese aspecto. Y bueno, también me apetece saber qué han hecho con el remaster de Oblivion, si han conseguido mejorar esa interactividad y hacer un mundo más atractivo. Yo creo que sí, pero desde luego tiene que ser en el próximo Elder Scrolls 6 cuando realmente hagan un mundo mucho más coherente, mucho más cohesivo y sobre todo interactivo, que dé gusto moverse por él y te haga meterte mucho más en la historia, cosa que con Skyrim pues la verdad es que me costó un poquito, pero aún así es un juego que yo he disfrutado bastante. Yo diría que es un gran juego, buenísimo. En su época tuvo que ser increíble jugar a esto. Es una pena que yo no lo hiciera. En aquella época ya estaba más con shooter en primera persona, survival horror, con mi PC, mi Play 3 y no, ya te digo, también jugué al Oblivion cuando salió este juego, pero ahora me arrepiento de no haberlo jugado antes, porque seguramente en 2012-2013 este juego lo hubiera apreciado de otra manera, diferente a lo que lo hice en 2022-2023. Pero bueno, aún así, para mí es un juego que se merece una calificación de 4 estrellas. Quizá en su época le hubiera dado 5, la máxima puntuación, pero para mí ahora mismo se queda en 4 y ahí creo que es la vara justa para Skyrim hoy día. Un juego de 4 estrellas, disfrutable, un gran juego de rol, pero que ya arrastra esos problemitas del pasado que son difíciles de solventar hoy día. Aunque bueno, quién sabe, han sacado ya tantas versiones de Oblivion que lo mismo nos sorprenden con otra más. Y ya dicen el remaster o el remake de la Anniversary Edition, quién sabe si dentro de 5 o 6 años, incluso cuando ya esté el del Scroll 6 en la calle, nos sorprende con un remake del 5. Bueno, quién sabe, pero bueno, hasta entonces estaremos pendientes de lo que vaya haciendo Bethesda y pronto me tocará meterme con otro juego de esta gente.
Yo creo que le voy a dar a Fallout New Vegas. No sé qué opináis. O espero a que le hagan un remaster también. Bueno, ya veré lo que hago. Hasta entonces, nos veremos en el siguiente programa. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier comentario, por favor, tanto en iVoox como en Spotify, estaré encantado de responderos y por supuesto aceptaré cualquier tipo de sugerencia. Hasta entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.